¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal en nuestro segmento de cine y reviews y todo lo que tenga que ver con la diversión y el entretenimiento de la pantalla chica o grande. Bueno, hoy vamos a hablar de una serie que ya tiene pues bastantes años de haberse estrenado. Esta serie se estrenó el 1 de febrero de 2013, fue cuando pasó el primer capítulo. Muchos dirán que estoy súper atrasado, pero realmente no vamos a dar una review ni hablar de esta serie. Vamos a hablar de algo más profundo, más allá, que quizá muchísima gente dejó pasar cuando estaba viendo esta serie. ¿La vieron? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Vieron pasar esta serie como una serie más de corte político, de intriga, de suspenso hasta cierto punto? Pero realmente hay más allá, mucho más allá de lo que ha sucedido en esta serie. Esta serie básicamente es casi como la Biblia. No importa en qué época estemos, siempre va a cachar en lo que está viviendo nuestra sociedad. Porque la sociedad humana no cambia, es la misma. Ya sea la Roma imperial, ya sea ahora sí que el Egipto faraónico o nuestra época moderna. El humano siempre es el mismo cuando se trata de política. Bueno, esta serie, pues como he dicho, ya hace varios años se estrenó. Yo la estoy viendo hasta ahorita la estoy viendo. Como dije, no vamos a dar una review, nos vamos a ir más profundo de allá. Lo único pues que hay que decir, pues como todos ya saben o sabrán, quizá haya alguien que no la haya visto, no se preocupe, no va a haber spoilers. 6 temporadas. Esta serie se produjo en Baltimore, en Hoppa, más bien en Maryland. Allá estuvo rodándose pues esta serie. Premios, pues muchos premios. Autores, Bill Wilmont, Andrew Davis, Laura Esson y hay otros más. Obviamente basados, como siempre, en un libro, una novela, una cosa así. Y el gran artífice, el gran personaje es Kevin Spacey, Francis Underwood. Kevin Spacey con esta serie fue también muy galardonado. Todos los candiles se fueron sobre de él. Fama, su nivel como persona en el ámbito actoral se fue al infinito y más allá. Posteriormente sabemos que tuvo un problema pues con todos estos movimientos feministas y fue crucificado. Y después él da una entrevista y básicamente todo se resume a que cuando yo estaba en la cúspide, estaba rodeado de gente y gente que me apoyaba. Y apenas caí y estuve envuelto en este problema, todos huyeron, hasta de los que menos pensó. Ahí te das cuenta de quienes realmente están junto a ti porque quieren que les sirvas de escalera por conveniencia, básicamente. Pero no va a ser este el tema, porque nuestro tema va más allá. Sí, va más allá. Bueno, como todos saben, esta serie tiene un corte político. Nos describe todo lo que sucede en el gobierno. Toman un gobierno ejemplo. En este caso, el gobierno ejemplo viene siendo Estados Unidos, porque realmente esto se podría adaptar a cualquier gobierno de cualquier país. Pero bueno, toman el gobierno de Estados Unidos para hacer esta serie. Y con tintes muy realistas porque tenemos a los republicanos y a los demócratas. En este caso, el partido al que nuestro personaje Francis Underwood sirve es al partido demócrata. Los adversarios del partido actual que vendrían siendo los republicanos con Donald Trump. Bueno, conforme va pasando la serie, te vas dando cuenta
de todo el tejemaneje que se hace para poder mantener el gobierno, el poder, y a toda costa no soltarlo. Así, definitivamente. Estas personas, ahorita que me esté refiriendo, imagínense todos los gobiernos. Obviamente el gobierno central va a ser el de la serie, pero tú en tu país, ¿dónde estás? ¿En Chile? ¿En Argentina? ¿En España? Colombia? Pues hay muchas gentes de muchos lugares aquí en el canal. Mexicanos, obviamente. Imagina tu gobierno cuando estoy hablando del gobierno de la serie. Todos los tejemanejes que se hacen para poder conservar el poder. Los que han visto la serie se habrán dado cuenta, yo ahorita todavía sigo por la segunda temporada, pero ya con esto ya te mostraron cómo se las mandan. Y es que, amigos, muchas obras que los gobiernos nos dan van únicamente de la mano de un provecho que ese gobierno pueda sacar. Por ejemplo, hay que ya mejorar una escuela en fulanito lugar porque ya se están acercando las elecciones y necesitamos a colocar nuestro candidato de allá porque hemos perdido varios escaños y van allá en la escuela. Vamos a prometer un hospital acá y no sé qué. El nuevo puente de tal lugarcito para la comunicación y todo. Pero ese puente obviamente va a quedar en manos y en resguardo del gobierno que se quede, porque ese puente va a traer dinero que se va a ir al gobierno. Todo lo que mueva un gobierno es para su propio beneficio. El político se dice un servidor del pueblo. Si realmente sus ganas son de servir a su prójimo, ¿por qué entonces no hay tantos misioneros, o tantos sacerdotes, o tantos diáconos, o tantas monjas? ¿Por qué no hay tantos curas? ¿Por qué no hay tantos altruistas? ¿Por qué no hay más fundaciones o organizaciones sin fines de lucro para ayudar a la gente? Porque acabo de decir la palabra mágica, sin fines de lucro. Entonces, todas estas personas que trabajan sin fines de lucro se están rompiendo el alma para sus semejantes y no están percibiendo varo. Pero ¿cómo se pelean los políticos para llegar al poder? ¿Realmente ese pleito es porque tienen tantas ganas de servir? No. Es por el dinero y el poder. Así definitivamente. Y conforme vamos desentrañando la serie, que ya empiezan a haber asesinatos y todo, ustedes han sido testigos, cada uno en sus propios gobiernos, de los asesinatos que se han dado en nombre del poder. Aquí tenemos uno muy famoso, que fue el de Luis Donaldo Colosio, matado por su propio partido, asesinado. Y cada uno de ustedes tendrá un ejemplo de este estilo, inclusive hasta por estado. Hay estados donde han pasado ciertos problemas fuertísimos para seguir manteniendo el poder. Y aquí va el mensaje central del programa, amigos. Mucho siempre se ha dicho de que el poder está en el pueblo. Pero ¿por qué entonces hay tantos países que han sido destruidos por sus gobernantes, por sus tiranos, por sus dictadores? Verbigracia, el ejemplo más fuerte que tenemos en este momento reciente, es Venezuela. Sentados en uno de los países con más petróleo a nivel mundial. La pobreza está al 89%. El 10% restante son los gobernantes, que no son pobres porque todo lo agarran ellos. Cuba, pues es un ejemplo, ya sabemos, perpetuo, imperpetuo, o sea. Pero y así, en todo el mundo, Corea del Norte. ¿Recuerdan esa foto que tomó la NASA de noche, donde se ve Corea del Norte casi en oscuras?
y todos los demás que están alrededor se ven bien encendidos, es porque tienen que estar haciendo cortes de luz, porque no generan la suficiente electricidad. Pero claro, todo el dinero, que se parece al Gangnam Style, lo invierte en armas, en tremendas armas carísimas. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo, amigos? Los gobiernos te tienen atrapado completamente. Te tienen atrapado diciéndote que te van a proveer luz eléctrica, que te van a proveer comida, que te van a dejar hacer negocio, siempre y cuando no los perjudiques. O hasta en algunos lugares no ganes más que ellos. Te prometen mil cosas, te prometen tierra, préstamos, agua potable, y con eso te van amarrando. Pero ellos así lo ven, porque tú tienes derecho a esos servicios porque estás pagando por ellos. Y aún así seas un ambulante, cuando compras productos que tienen IVA, estás pagando igual y quieres tener y poder tener una calle iluminada. Entonces, ellos dicen, yo te doy todo esto, pero me tienes que servir. Y cuando te estés saliendo del huacal, te mando a golpear con mi brazo fuerte, llámese una guardia bolivariana, llámese una guardia nacional, llámese como quieran llamarle. Y así van acaparando y encerrando al pueblo. Pero sigo, y ahorita se las voy a contestar, sigo con la pregunta. Pero si es que el pueblo son millones más, aquí en México somos, perdón si me equivoco, pero creo que somos como 130 millones. Y las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, comparadas con toda esta gente, es lo mínimo. Podrías irte a abalanzar sobre todos los gobiernos de toda la República Mexicana y derrocar al gobierno, aún sin armas. ¿Cuánto tiempo le lleva a un soldado recargar su arma? En el momento en que esté recargando, la marabunta de gente ya completamente los aplastó. Obviamente van a haber miles de muertos. Pero en las verdaderas democracias ha muerto mucha gente en nombre de la libertad. Pero bueno, todavía hay un problema peor, porque ni siquiera es eso. Porque hoy en día bastaría con nuestra tecnología unas cuantas fotos del ejército mexicano o la Guardia Bolivariana Nacional Mexicana, tomar unas fotos, que se tomen unas fotos y estos matando civiles, que en ese momento todo el mundo se le va encima al gobierno mexicano, que por ende ya está sucediendo. Ahorita Trump acaba ahora sí de darle un jalón de orejas tremendo a este presidente bananero mexicano. ¿Dónde están las capturas de droga que realmente amparen que se está siguiendo la lucha? Estados Unidos ya se dio cuenta de todo lo que pasa en México. Lo del Chapo y toda esa cosa, el Chapito. Lo único que están esperando es que pasen las elecciones y cada uno, ya sea demócratas o republicanos, ya tienen su estrategia para con México. Eso se los puedo asegurar. Pero ahorita no pueden mover nada. Pues más allá de todas estas cosas hay el problema mayor, y es el que nos deja esta serie completamente a flor de piel, y lo dicen inclusive en la serie, el adormilamiento del pueblo es el que permite que pase y pase y pase todo esto. Por ejemplo, aquí en México, ¿cuántos años tuvimos a la dictadura perfecta? El PRI. Más de 80 años. Pero ese PRI siguió porque la gente se seguía conformando con el regalito cada elección.
Esa gente se daba cuenta de que le estaban robando literalmente, de que no avanzaba, de que no progresabas, que seguía siendo un pobre, que el campo estaba completamente dado en la torre, como campesino eras un pobre muerto de hambre. Pero ahí seguían dándole su voto al PRI. Y sí es cierto, muchas elecciones se ganaron por lo que viene siendo el fraude electoral. Pero cuando te topas con una avalancha, un tsunami de oposición, no hay fraude electoral que se pueda sostener. Entonces tú tienes un montón de mexicanos cautivos que siguen votando por el PRI aunque le estén rompiendo el alma, más el fraude electoral para poder destruir a la poca oposición que había, y salía esa frase mágica que después, al día después, salían los priistas a decir: carro completo. Entonces, gran culpa de lo que estamos viviendo en México y en muchos países es culpa de su propio pueblo. Los fanáticos que en este momento están siguiendo ciegamente a un ven que el país está cayendo a pedazos en manos del bananero López. Son esos mismos que antes eran priistas, que seguían votando el PRI, así se los embrocaban. Y ya saben a qué me refiero. Entonces, nunca hay que tomar esta actitud, amigos, porque los políticos se perpetúan en su poder, porque no son tontos. Hasta el más secretario haría de un municipio perdido, alcalde, por muy ignorante que sea, se da cuenta que robo, no pasa nada. Me descubren el robo y no pasa nada. El pueblo tranquilito. Y siguen haciendo, y si cuando te das cuenta, vienen los grandes desfalcos. Hoy, en esta nueva gobernatura mexicana, te vendieron mucho la idea, y en otros países, de que la corrupción se iba a acabar, y está más feroz que nunca. Entonces, el gran mensaje es: lo primero, ten en cuenta una cosa. La diferencia entre muchos países y otros es, cito el ejemplo más cercano que tengo, que es Estados Unidos, que es donde esta serie nace. En Estados Unidos igual hay corrupción, pero si en Estados Unidos te pescan, así seas el presidente, te vas a la cárcel. Vean lo que pasó con Nixon, vean qué pasó con lo de Bill Clinton y la famosa, si no mal, esto era la Lewinsky, la becaria. En Estados Unidos puedes robar, pero si te pescan, caes. Pero en el resto de los países, en la latinada y en esos que están allá por África, Mozambique, el Congo, Sierra Leona, ciudades sin ley, allá los políticos pueden hacer y deshacer, obviamente México, y no pasa nada. Entonces, amigo, la reflexión es: por lo que más quieras, nunca seas fanático de un político. No importa qué te prometa. Al político hay que atacarlo con crítica. Hay que hacerle memes con crítica. No hay que dejarlos en paz en sus twitters, en sus redes, en sus todo. Hay que hacerles la vida imposible. Y bajo toda esa presión, si realmente son personas que saquen adelante a su municipio, estado o país,
se van a empezar a ganar a pulso el respeto y cada día los memes y la crítica bajará. Pero si ahorita te estás topando con gente que te dice, ves las mamarrachadas, el tremendo fraude que acaba de hacer el bananero López con lo de la rifa del avión, y mucha gente está diciendo, es mi presidente y viva mi presidente, mi cabecita de algodón. Es ese mismo que antes era priista y que también estaba cegado por Salinas de Gortari, mi Calvito, o Peña, sí, el guapo Peña, el copete, wow, papacito, te amo, como decían las mujeres antes de Peña. Se endiosan y te parten la madre. Y tú sigues aplaudiendo. No, amigos, no es porque yo esté de parte de este o aquel. No hay que estar de parte de nadie, de ningún partido. A todos por igual hay que darles en la torre con crítica. Crítica obviamente que sea real, no difamar. Por ejemplo, aquí en mi estado, el gobernador que no es el gobernador panista, que no es Morena, no es PRI, no es nada, ha recibido una sarta de baniza por las mega estupideces que está haciendo con la pandemia. Y ahorita, hoy por hoy, hay unos números más maquillados que una prostituta en una avenida. El consejo es ese, amigos. Nunca idolatres a un político. Nada de que mi presidente, mi gobernador. ¿Cuánto vales, ah? ¿Dónde está tu dignidad? ¿Es que acaso el presidente o el gobernador es más que tú? No, ese utilizó el camino fácil para hacerse de dinero. Él ni sabe quién eres. Cuando tú dices, ese es mi presidente, él ni sabe quién eres, ni sabe si existes. Ese es el mensaje del programa de hoy. No idolatren a ningún político del partido que quieran, porque del partido que quieran, del país que sea, del gobierno que sea, porque lo único que van a ganar es que se empoderen para seguirte quitando lo que por derecho es tuyo. Esa luz que está en las calles es tuya. Esos parques bien regados también son tuyos. Y en algunos lugares que gozan con buen sistema de salud también es tuyo. Y las porquerías que tenemos, pues mal que mal, también son nuestras. Peor todavía, cuando te engañan, te roban y además te tienen en lo peor de lo peor. Un sistema de salud y un sistema de educación de lo más terrible que se puedan imaginar. No lo hagan, amigos. Tu dignidad, tú como humano, vales más. No seas ese mismo parásito que antes alababa al PRI y ahora alaba a Morena. No lo seas. Al político no hay que dejarlo en paz con la crítica hasta que llegue el punto en que digas, madre, con este sí nos está yendo bien. Y solitos, toda esa crítica solita se va a ir difuminando. Por último, hay algo que el pueblo estadounidense tiene mucho. Cuando van a hacer las elecciones se están agarrando con todo, pero una vez que gana quien gane, todo mundo voltea a ver y se empieza a dedicar a sus cosas, a su trabajo, a su empresa. Si eres servidor público, a tu servidora pública. Si eres burócrata, bombero, policía, todos vuelven a voltearse, todos se vuelven amigos y todos siguen trabajando en pro del país, con el que haya ganado, ya sea demócrata o republicano. ¿Estamos preparados para hacer eso? Como pueblo, quizás sí, quizá. Pero nos tenemos que quitar la venda de la idolatría hacia los políticos. Para que ya los políticos entiendan que ya no tienen ese poder, ya no tienen ese calificativo de semidios. Y que yo puedo hacer lo que sea y el pueblo de todas maneras va a seguir amándome. Esa es la receta para que un país fracase. Para que un país prospere es no dejar en paz
a estos corruptos desgraciados. Nos vemos para el próximo video. Pasen muy buenas noches.